Temprano me detuve en un comentario en una red social. La verdad es que me llamó la atención la foto que traía, porque la foto que traía era un cadáver. Y entonces, ya que me detuve por la foto, leí el comentario. Entonces la persona, no sé, la verdad no sé quién era, no recuerdo, ponía lo que le pasa al cuerpo según los días después de haber fallecido. Entonces el día 1 le sucede tal cosa, el día 2 le pasa tal cosa a la sangre, y explicaba que entonces la sangre se quedaba estacionada por gravedad y que luego se coagulaba. Disculpen que suena un poco así como grotesco lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y explicaba que luego le pasaba tal cosa al pelo y que las uñas y que luego aparecían las bacterias. Y entonces yo iba leyendo más o menos, yo pensando, ¿verdad? Cuando yo me muera, así me va a pasar, ¿verdad? Tal cosa y la otra y lo demás. Pero al final del post decía: si esto es lo que te va a pasar, entonces ¿por qué tanto orgullo? ¿Por qué tanta majadería? ¿Por qué tanto resentimiento? ¿Por qué tanta herida, verdad? Y bueno, luego leí el Evangelio, en la primera lectura, y hoy escuchamos cómo muere Moisés, el gran Moisés. Es que no nos cabe nosotros para poder decir la muerte de Moisés. Y dice: Moisés murió allí, ahí lo enterraron, a la fecha que ni siquiera sabe dónde está la tumba de Moisés. Y entonces como que me hizo eco en ese momento, ¿verdad? Tanta cosa, tanto resentimiento, tanta... es que dijo, es que no dijo, y es que me trató así, me trató allá. Yo no digo que eso al fin y al cabo en las relaciones interpersonales no sean importantes. Miren que el Evangelio habla de cómo corregirnos. Lo que estoy diciendo es que si al final de los finales parece que al final no deberíamos de darle tanta importancia, si al final no tiene importancia, ¿verdad? Creerme yo más que el otro, porque sé más, porque al final igual, nos va a pasar igual, exactamente lo mismo. Murió el gran Moisés. Y así. Es muy importante, yo pienso, que lo que nos dice el Evangelio, sí ponerle atención a las cosas que nosotros... porque lo que hace referencia cuando dice que atamos en la tierra queda atado en el cielo, que desatamos queda desatado en el cielo, lo que nos está diciendo es que nuestras acciones en la tierra tienen repercusiones en el cielo. Tienen repercusiones en el cielo. Una frase que a mí me gusta decir mucho es: tomar decisiones terrenas con consecuencias divinas, con consecuencias celestiales. En la tarde me llamó Jonathan, bueno, me puso un audio un poco inquietado por la primera lectura, y me dice: Toto, ¿por qué si Dios llevó a Moisés, le mostró la tierra prometida, y por qué no lo dejó entrar? Qué malo que lo antojó, no sé si fue la palabra que utilizó, ¿verdad? Lo antojó de la tierra prometida y no entró. Bueno, entonces le dije yo: bueno, recuerda que la tierra prometida es la tierra terrena. Hablando del cielo, pues está de manera que se le apareció a Jesús uno a la derecha y otro a la izquierda, pero creo que el significado es que, aquí lo vimos hace unos días, Moisés hizo algo que no le agradó a Dios y tuvo consecuencias, y creo que esa es la enseñanza más importante. La misericordia de Dios no quita que nosotros tengamos consecuencias. No hablemos de castigo, porque no es que Dios castigó a Moisés. Bueno, ¿se acuerdan? Le dijo: háblale de la piedra, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Y la golpeó 2 veces. No fue obediente, no tuvo confianza. Decíamos que parece una cosa pequeña para una consecuencia tan grande, pero en el fondo lo que no se nos puede olvidar es que si atamos en la tierra, atamos en el cielo. Y si desatamos en la tierra, desatamos en el cielo. Tomar con decisiones terrenas con consecuencias divinas.
Y ya saben que a mí me gusta hablar de la misericordia de Dios y no voy a quitarme que la misericordia de Dios es infinita, la misericordia de Dios lo cubre todo, claro que sí. Pero la misericordia de Dios no tiene que ver con las consecuencias. Entonces, pongo un ejemplo, viene Ana a leer, por ejemplo, y no trae los lentes. Entonces me dice, padre, présteme los lentes. Entonces yo le presto mis lentes, estos bifocales que todavía me marean. Y entonces Ana se los pone, lee, y cuando se va a bajar, se resbala y me los quiebra. Y entonces ella me dice, padre, perdóname, por favor, perdóneme. Y entonces yo le digo, de verdad, yo la perdono. ¿Hay misericordia? Sí. Que yo la perdone no significa que los lentes se arreglaron, siguen quebrados. Y si yo fuera mala, le digo, yo la perdono, pero aquí está el recibo, me los paga, por favor, ¿verdad? Entonces usted dice, entonces no la perdonó, porque entonces si la perdonó, no le cobra los lentes. Es que una cosa es la misericordia y otras son las consecuencias. No que el amor ama, pero también el amor asume las consecuencias. Las mamás y los papás aman a sus hijos, ¿sí? Y les hacen pagar las consecuencias de sus decisiones. Que no me digan que no, porque yo les he visto donde le dan nalgadas y, ¿verdad? Y los castigos y demás, porque eso hay que aprenderlo. Lo que ates en la tierra, ¿cómo se llama? Quedar atado en el cielo. Decisiones terrenas con consecuencias divinas. Si uno dice, bueno, es que yo voy a robar aquí y lo voy a hacer tan bien que nadie se dé cuenta. Sí, la decisión de robar en la tierra nadie se dio cuenta, pero la consecuencia de eso es divina. Uy, padre, qué miedo me da con eso. Pero es que rige para todo. Le diste un vaso de agua a un pobre, nadie se dio cuenta, pero la consecuencia de ese vaso de agua, ¿de qué es? Divina. Pienso que a la hora que Moisés no entra, nos recuerda de alguna manera eso, cuidar sobre nuestras decisiones. Saben que no me gustan mucho los refranes, pero bueno, no dice el pueblo, en la sabiduría popular, aténgase al santo y no le rece. Eso significa que sí, no me puedo yo atener a la misericordia de Dios y solo la misericordia de Dios, porque quien lo hace rapidito va apagando su conciencia y su conciencia le deja de hablar, ¿verdad? Consecuencias terrenas, decisiones terrenas con consecuencias divinas. Por eso existe esta realidad del purgatorio, donde nosotros, amados por Dios, misericordiados por Dios, también tenemos que hacer frente a las consecuencias de las cosas que hicimos. No se nos olvide que una cosa, nosotros unimos perdón con absolvernos de las consecuencias. No, nuestras acciones tienen consecuencias y eso no se nos puede olvidar. Quisiera terminar una palabra sobre Santa Clara de Asís, una gran mujer que oyó a Francisco de Asís en una predicación y su corazón quedó impactado porque Francisco decía, este es el momento de la conversión. Y tomó la decisión aquel domingo de Ramos de consagrarse al Señor sin el permiso de sus papás, una joven de 18 años, y a los pies de Francisco de Asís, junto con otros hermanos, Francisco le corta aquella cabellera larga y la manda donde unas religiosas mientras empiezan a organizar un poquito lo que va a suceder. Su papá, que era un hombre influyente y millonario, entra en cólera, entonces tienen que trasladarla donde las benedictinas. Incluso Francisco piensa trasladarla fuera de Asís para que su papá no tenga represalias, y al final logran convencer al papá, no que ella entrara al convento porque ya estaba allí, sino de que no tuviera represalias. Tiempo después, su hermana Inés también abandonó la casa y se fue a consagrar con Clara. Y luego su prima Priscila también.
Una mujer que de vivir en la comodidad del mundo decide asumir la pobreza como un signo, no como una negación, sino que su alegría era vivir la pobreza, porque descubrió que si vivía en pobreza, vivía en la providencia de Dios, y que pobre podía ver un poquito de agua como un regalo del cielo. Cuando presentó la regla, que ella misma es la única mujer que ha escrito una regla completa de una orden, el Papa le preguntó: ¿algún privilegio? Y ella respondió: quiero el privilegio de no tener ningún privilegio. Yo no había leído esa frase de ella, había leído otra, la leí hoy en la mañana y me quedó resonando: el privilegio de no tener ningún privilegio. Yo no sé si yo soy capaz de querer sentir en mi corazón de vivir sin privilegios. No sé. ¿Acaso usted llega al banco y no quisiera no hacer la fila? Yo sí. Claro, se debate en mi interior en mi corazón un poquito, diciendo: no, Toto, no está bien. Pero por el otro me dice un totito aquí: ¿y si hubiera alguien que lo conociera y lo pasan de una sola vez? El privilegio de no tener ningún privilegio, que es el abandono, la pobreza ahí en su corazón. Atacaron los sarracenos Asís, y esta mujer, que con un corazón amante a la Eucaristía salió con la custodia en la mano, y milagrosamente a los sarracenos les entró un pavor y se dieron media vuelta y se fue. Por eso es que hay muchas imágenes donde a Clara la dibujan o la hacen en bulto con una custodia en la mano, representando justamente su amor a la Eucaristía. Al final Francisco le da allí la iglesia de San Damián, donde se había tenido la manifestación de Reconstruye mi iglesia, y allí, después de 41 años de consagrada, después de 27 años de una enfermedad silenciosa, muere Clara. Rapidito, al año, la canonizan casi por aclamación, y una gran mujer. Nosotros conocemos la congregación de ella como las Clarisas. El verdadero nombre que le puso Francisco era las damas pobres, las que vivían en la providencia de Dios. El privilegio de no tener ningún privilegio. Quienes no tienen ningún privilegio definitivamente viven abandonados en la misericordia y en el amor de Dios. Pidámosle al Señor en esta Eucaristía, por usted y por mí, pidámosle que nos ayude, que tomemos las mejores decisiones. ¿Y cuáles son esas mejores decisiones? Las decisiones que tienen consecuencias divinas, porque siempre va a ser así, siempre va a ser así. Toda decisión tiene consecuencia divina, para bien o para mal, pero consecuencia divina. Y pidámosle que nos regale un corazón libre como el de Clara de Asís, y si quieren, el privilegio de no desear ningún privilegio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.